Y continuamos ahora con Encuentro con la Política, la importancia de votar por Gustavo Bolívar para ser alcalde de Bogotá. Recibimos a Yesid García Bello, subsecretario general del PTC. Yesid, muy buenos días, qué gusto verlo. Muy buenos días para ti, para toda la mesa que tiene a su cargo el programa. Se está oyendo un poco mal, me parece que hay un feedback allí. Quiero expresar mis agradecimientos por la invitación y mi saludo fraterno, como siempre, a las maestras y los maestros de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia, que se conectan a este importantísimo programa de encuentros pedagógicos. Como ustedes se han podido dar cuenta, la ultraderecha ha tratado por todos los medios de convertir estas elecciones territoriales en una especie de plebiscito a favor o en contra del gobierno. Esto no es así, porque las elecciones territoriales tienen sus particularidades, tienen sus intereses locales y departamentales jugando, tienen sus dirigentes en uno u otro orden territorial que no necesariamente funciona con la lógica de contra Petro y a favor de Petro. Pero dicho esto, quiero señalar, porque me parece que es una intervención abierta en política, todo el papel del señor, de la señora procuradora, del señor fiscal, del señor defensor del pueblo y del señor registrador en tratar de complicarle el uso de la campaña electoral y de las garantías electorales a los sectores alternativos, a los sectores de izquierda, a los sectores democráticos. De eso hay muchos ejemplos, pero el ejemplo más grave a mi manera de ver es el ejemplo de Santa Marta, donde la intención de esos 4 jefes de la oposición irracional a Petro desde la institucionalidad es impedir que las fuerzas alternativas tengan candidato a la Asamblea de Santa Marta legítimamente inscrito como está. Afortunadamente, la movilización del pueblo sanamario y magdalenés impidió el atropello y mañana en Santa Marta se podrá votar por Jorge Agudelo como candidato a la alcaldía. Pero, no obstante que no es un pulso, no es un plebiscito a favor o en contra del gobierno de estas elecciones, yo sí quiero aprovechar este espacio para expresarles la necesidad de las fuerzas progresistas de que mañana salgan a votar copiosamente, salgan a votar temprano, salgan a votar por los candidatos del pacto histórico. Y allí donde no haya candidatos del pacto histórico, que voten por las fuerzas más progresistas dentro de las otras fuerzas políticas que se presentan en la lista electoral. Tenemos que dar mañana una respuesta no para que modifique el rumbo del gobierno. Estas elecciones no van a modificar el rumbo del gobierno. El rumbo del gobierno está establecido en su programa, en el plan de desarrollo. Y a eso se tiene que atener el presidente Petro, y a eso es que se ha tenido el presidente Petro. Hay que luchar porque Bogotá no haga un retroceso, porque Gustavo Bolívar pueda ser elegido alcalde de Bogotá y haya continuidad en los logros sociales en Bogotá. Es injusto, absolutamente injusto, cuando Claudia López ataca irracionalmente a Petro y a Bolívar. Petro y Bolívar, el uno como presidente y el otro como alcalde, serían una garantía de que las cosas buenas que hay en Bogotá continúan y que las cosas que no funcionan adecuadamente sean mejoradas de manera racional. Claudia no puede pensar que eso es un freno a su gobierno o a sus realizaciones. Tiene que pensar como una patriota que se está enfrentando al sector progresista del país y le hace así juego al uribismo y a la ultraderecha nacional.
¿Qué significan los otros candidatos a la alcaldía? El hijo de Galán, el que respaldó a Rodolfo Hernández en la campaña presidencial. El señor Oviedo, que puede saber de estadística, pero aquí se trata de gobernar una ciudad de más de 8 millones de habitantes, cuyo presupuesto anual es más grande, óigase bien, que la suma de los presupuestos de los países de Centroamérica, si exceptuamos a México y a Panamá. El general Vargas, responsable del atropello contra los jóvenes en los barrios de Bogotá, de las mutilaciones de los jóvenes en los barrios de Bogotá. El señor Molano, un señor que de ministro de Defensa dijo que los niños eran máquinas de guerra, que pretende prohibir la protesta social en las ciudades y construir una especie de estadios para la protesta lejos de los centros urbanos, que cree que todo se resuelve con una megacárcel siguiéndole el rumbo a Bukele. Por favor, qué banda de mediocres esos candidatos a la alcaldía de Bogotá. El único que tiene un programa coherente, el único que defiende los intereses de la gente vulnerable, de la cantidad de pobres de Bogotá, de los 3 o 4 millones de bogotanos y bogotanas que no pueden darse el lujo de las 3 comidas diarias, esos los representa Gustavo Bolívar. Por consiguiente, mi invitación es, mañana en Bogotá, a la alcaldía Gustavo Bolívar, pacto histórico, al Consejo de Bogotá, porque hay que darle a Bolívar una camada, una bancada de concejales buena, que le ayuden al Consejo a sacar adelante los proyectos, votar pacto histórico, lista cerrada al Consejo y en cada una de las juntas administradoras locales que corresponden a cada localidad, votar por la lista de ediles del pacto histórico. Así es, Yesid, más claro, imposible. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por decirnos todo esto. Pacto histórico, de verdad, siempre bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Y de nuevo un abrazo a Miguel Pardo y a todos los que hacen posible este interesante programa para beneficio de las maestras y los maestros de Bogotá, de Cundinamarca y de Colombia. Un abrazo. Muchísimas gracias. Yesid García Bello, subsecretario general del PTC.